Bendiciones de gran manera para todos mis hermanos en Cristo. Bienvenido una vez más a nuestro Ministerio Teológico Internacional, La Mente de Cristo. Aleluya. Me siento con un inmenso gozo en Cristo de volver a este canal, La Mente de Cristo. ¿Ok? Después de haber estado ausente por un tiempo. En todo este tiempo, hermanas y hermanos, me han escrito pidiéndome temas de estudio para impartirlo, ¿ok? Algunos me lo han pedido por medio de WhatsApp, por medio de llamadas telefónicas y otros lo han hecho personalmente, ¿ok? El caso es que muchos hermanos y muchas hermanas tienen sed y hambre de estudiar la palabra de Dios, de entender y conocer a Dios para ponerla por obra, ¿verdad? Porque hay muchas falsas doctrinas por ahí. Y no es menos cierto que tenemos que seguir apegados a la palabra de Dios, estudiándola y buscando de Dios. Amén. Y sabemos que en nuestras vidas cristianas nos trae vicisitudes, ¿verdad? Esta vida cristiana no está exento de problemas, pero sí está en victoria, ¿no es verdad? De victoria en victoria nos lleva Cristo. Uno de los temas que me han pedido es sobre el divorcio. Que si los cristianos les es permitido divorciarse o no. En honor a la verdad, que en la palabra de Dios, no sé por qué este tema les preocupa a mis hermanos. Nosotros, en nuestra mente no tiene que tener una preocupación ni una ocupación de que si me puedo divorciar o no. No, de ninguna manera. Ya que según la palabra y nuestra rectitud moral como cristianos, lo único que debemos tener en nuestras mentes y corazones es el deseo de agradarle a Dios y a nuestra esposa o a vuestro esposo en la función matrimonial. Hablé y dije función, ¿verdad? Una función es algo que se mete dentro de algo, ¿ok? Pues si nosotros los hijos de Dios creemos y entendemos qué es el matrimonio, nos sería muy fácil creer, entender y abrazar cuál es la eterna, soberana voluntad de Dios para su primera institución terrenal. Recuerden que Dios fue el que instituyó el matrimonio en esta tierra, ¿ok? Para agradar a Dios y a nuestra pareja y agradarnos a nosotros mismos, porque a nosotros nos agradamos cuando le agradamos a nuestra pareja, ¿verdad? Y a nuestro Dios. Dios tiene solo 3 mandamientos que tenemos que cumplir. Y no solamente nos dio los mandamientos, sino que también nos dio el poder para cumplir estos mandamientos. En Cristo, ¿ok? Nunca olviden eso. El primer mandamiento comienza para el matrimonio, es decir, para los dos. Efesios capítulo 5, versículo 21. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Este es el primer mandamiento que hay para esta fusión matrimonial de los cristianos. Someternos unos a otros por reverencia a Cristo. La palabra reverencia significa profundo amor y respeto. Por amor a nuestro Señor y por respeto a nuestro Señor, nosotros tenemos que someternos unos a otros. ¿Ok? En la fusión matrimonial. Pero este sometimiento de reverencia en el matrimonio, Dios reveló un orden y comenzó un mandamiento para la esposa. Esto es un mandamiento y no una opción, hermanas. Es un mandamiento. Efesios capítulo 5, versículos del 22 al 25. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Qué dijo? Las casadas. No dice todas las mujeres. Porque estos mandamientos para la pareja, para el matrimonio que esté casado, no que esté fornicando, que esté adulterando la ley de Dios. No. Para ellos lo único que existe es arrepentirse de los pecados, volverse a Dios y casarse. Es sencillo, no es difícil, ¿verdad? Pues las casadas estén sujetas a su marido como al Señor. Miren esto. Sujeta significa estar bajo dominio o disposición de su marido. Eso es lo que quiere Dios para la esposa. Versículo 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Versículo 24. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas, las que están en matrimonio, lo estén a sus maridos en todo. Amén. Cuando la esposa desobediente a Cristo y a su esposo escucha este mandamiento,
enseguida trata de justificar su desobediencia con los pecados y errores de su esposo, sin tener en cuenta de quien está dando el mandamiento no es su esposo, sino su Señor. Hermana, tienen que darse cuenta de esto. Es Cristo el que está dando este mandamiento, no es tu esposo. ¿Ok? Y yo, haciendo una especulación santa, creo que Dios comenzó el orden de sometimiento que ha revelado para el matrimonio por la mujer. Comenzó por la mujer, teniendo en su mente y en su corazón lo que sucedió en el jardín del Edén. Todos sabemos que Eva, desobedeciendo a su esposo, tomó una fruta que ya su esposo le había dicho que Dios le había prohibido comer. Eva no se sometió a su esposo y se dejó engañar por la serpiente. Entonces Dios, previniendo esto que no suceda más, comenzó su orden de sometimiento, repito esta palabra, entre el hombre y la mujer, casado por la mujer. Y en ese mismo lugar, en Génesis 3, decretó un mandamiento que hasta hoy sigue vigente para toda la humanidad. Este mandamiento lo dio para toda la humanidad, porque Adán y Eva no eran cristianos. Amén. Sería algo santo y bueno recordar que este mandamiento de sometimiento de la mujer al hombre, Dios lo decretó en el jardín del Edén, cuando Eva se dejó engañar por la serpiente. Génesis capítulo 3, versículo 16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor dará a luz, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Miren de dónde viene este mandamiento. No es de ahora, de la iglesia, no es de Pablo, de allá. El segundo mandamiento para tener un matrimonio santo, agradable y duradero delante de Dios y de los hombres, hasta que la muerte nos separe aquí en la tierra, es para el esposo, es decir, para el hombre casado. Efesios capítulo 5, versículos 25, 28 y 31. Marido, amad vuestras esposas. Marido, amad a vuestras esposas. Está bien, Cristo, ¿cómo la debo amar? Así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Dios en su palabra nos manda, nos ordena que amemos a nuestras esposas, dando nuestras vidas por ellas si es necesario. Versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Esposos, esto es un mandamiento, no una opción, ni podemos amar a nuestras esposas esperando algo de ellas, sino que tenemos que tener en cuenta que quien nos dio este mandamiento es nuestro Señor. Y recuerden que Él nos amó a nosotros primero. ¿Ok? Antes que nosotros lo amáramos, Él nos amó primero, como un ejemplo de esto. Primera de Juan capítulo 4, versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Quiere decir, hermano, que nosotros los esposos tenemos que amar a nuestras esposas, nos obedezcan o se sometan o no. Es un mandamiento que hay que cumplir. Versículo 31 de Efesios capítulo 5. Por esto, sigue el hermano Pablo, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Siguiendo honor a la verdad, que es la maldita palabra de Dios, aquí se queda de nuevo, se enseña de nuevo cuál es la voluntad de Dios para la unión matrimonial. Serán los dos una sola carne. ¿Ok? El apóstol Pablo repite esto una vez más, inspirado por el Espíritu Santo, el mandamiento de Dios y su voluntad en la fusión matrimonial del hombre y la mujer, que es ser una sola carne. Génesis 2, capítulo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Le estoy repitiendo esto para que vean y se den cuenta que el divorcio no, en Cristo no. Este mismo Dios que mandó y ordenó este mandamiento a principio de la creación, viene más tarde en el cumplimiento de los tiempos, hecho carne en la persona de Jesús, el mismo que habló en el jardín del Edén. Y vuelve a ratificar este mandamiento. Mateo 19:5. Por esta razón el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando se unan ya son una sola carne. No es que van a ir poco a poco siendo. No. Ustedes verán. En Génesis capítulo 22, versículo 24, Dios le da el mandamiento a toda la humanidad.
En Mateo 19:5 el Señor de la gloria les recuerda este mandamiento al pueblo de Israel, quedando así para toda la humanidad también. Y en Efesios capítulo 5, versículo 31, Jesucristo nos recuerda el mandamiento para la iglesia y para toda la humanidad por medio del hermano Pablo. Claro que la humanidad no puede cumplir con esto, porque está muerta en delito y pecado. Esto solamente es en Cristo. Y Dios manda que se arrepientan todos, ¿ok? Entonces, hermanos, con estas revelaciones en nuestras Biblias, ¿de verdad ustedes creen que Cristo permite el divorcio en los matrimonios cristianos, siendo estas partes de su glorioso cuerpo? El matrimonio cristiano es parte del cuerpo de Cristo. Tiene que vivir en amor. Entonces, solo hay dos mandamientos para el matrimonio, según lo que Dios ha revelado en su verdad. Es decir, solo hay tres. Uno para los dos y dos, uno para cada uno, ¿ok? El matrimonio que no tenga a Cristo en su mente y corazón como algo primordial, en el centro de su unión, le es muy imposible cumplir con estos tres mandamientos. Eso es verdad. El matrimonio cristiano que no tenga a Cristo ahí en el centro del matrimonio, le va a ser muy difícil cumplir con esto. Y el matrimonio que no tenga a Cristo como su Señor y su sostén está pecando. Y si está pecando, le es imposible agradar a Dios. Y le es imposible agradar a su cónyuge también. También, si no le agrada a Dios, no le va a agradar a la persona tampoco. Porque está violando el mandamiento. No por gusto escrito está Juan capítulo 15, versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Eso es Cristo hablando de nosotros. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. ¿Ver por qué les digo que lo primordial que tiene que tener el matrimonio, el sostén, es Cristo? Porque dice él que sin él nada podemos hacer. ¿Ok? El matrimonio que está de pelea en pelea no está glorificando a Dios. Por tanto, está pecando contra Dios y contra sus almas también. El matrimonio que está fajado todos los días, no hay temor de Dios en ellos tampoco. No lo hay, hermano. Y esta desobediencia remanente de pecado en el matrimonio es la consecuencia de que el matrimonio comenzó lindo y hermoso, se vaya depravando, se debilite y se pierde hasta el amor entre ellos. Y hasta los deseos sexuales se van perdiendo también, hermanos. ¿Ok? Cuidado, hermano, con las peleas todos los días. Donde existe un matrimonio que parecen fieras en vez de hijos de Dios, Dios no está en ese matrimonio. Dios es un Dios de amor y no de confusión. Dios es un Dios de orden y no de desorden. Dios es un Dios de paz y no de pleito ni de contienda. Dios es un Dios santo, puro. ¿Cómo tú piensas que en tu matrimonio fajado, en el mío, todos los días, va a estar Dios? Nada, eso es mentira. No nos engañemos, hermano. Dios no está en nuestro matrimonio si Él no es el centro de nuestro matrimonio. Y si está en el centro, como tiene que estar, la obediencia a sus mandamientos está también en el centro de nuestro matrimonio. Amén. Entonces, hermano Jorge, ¿qué hace Dios en mi matrimonio cristiano donde exista guerra en vez de paz? ¿Qué hace Dios en mi matrimonio desobediente, pecador, corrupto, adúltero, porque estoy adulterando la ley de Dios, que es el amor? Dios se aparta y desde lejos se queda observando la destrucción que tú y yo hacemos en nuestro matrimonio. Dios se queda mirando de cómo nosotros destruimos por desobediente lo lindo que Él unió para siempre. Claro que después de las consecuencias para nuestras vidas son catastróficas, tengamos hijos o no. Cuando nosotros perdemos el matrimonio por culpa de nosotros, es como si nos arrancara algo de nosotros, porque somos una sola carne. Es como una operación, es un corte. ¿Ok? Dios en su mente y corazón nunca ni estará nunca de acuerdo con un divorcio. Malaquías capítulo 2, versículo 16. Porque yo detesto el divorcio, dice el Señor Dios de Israel. Pastores, predicadores y maestros, ahora voy para esta. Desde los púlpitos y aulas han predicado y han enseñado la herejía peligrosa y dañina de que Jesús, el Señor de la gloria, permite el divorcio en su iglesia, en su propio cuerpo. Y no solo enseña eso, sino que también dice el por qué Cristo autorizó eso. O Cristo permitió el divorcio en el cuerpo de Él.
Esta enseñanza hereje y del mismísimo diablo, porque tiene que venir de ahí, sale de una pésima y peligrosa interpretación de Mateo capítulo 19, versículos del 3 al 9, que eso lo vamos a estudiar ahora un poquito más adelante, ustedes verán. Esta hereje enseñanza de que Jesús permite el divorcio en su iglesia ha hecho mucho daño y no ha permitido que Jesús se glorifique en medio de las caídas y tropiezos en muchos matrimonios que han caído desgraciadamente en adulterio y fornicación. Es verdad que se han caído, pero por debido a esta enseñanza de que Jesús sí le permite divorciarse, no han permitido que Jesús trabaje en sus corazones. Pastores, predicadores y maestros enseñan que si tu pareja comete adulterio y fornicación, en el matrimonio tú tienes el permiso y la autorización de Jesús para divorciarte. Tú finis. No hay arrepentimiento, no hay perdón. Ese pecado no. No, mi hermano, todos los pecados son perdonados, menos uno que usted lo conoce. Les pregunto a estos mentirosos que si el Señor de la gloria no tiene poder para levantar, restaurar y volver a edificar un matrimonio que haya caído en pecado, en este tipo de pecado. Les pregunto a estos mentirosos, porque son unos mentirosos, y se los voy a decir a la cara, que si el pecado de adulterio y fornicación es más poderoso que el poder de Dios para llevar a este matrimonio caído a arrepentirse, a perdonarse y a amarse, como antes o mejor. Muchos de estos hermanos que predican y enseñan esta herejía han predicado y enseñado que al tú llevar el diezmo y la ofrenda al alfolí, Dios tiene poder para hacer el milagro y multiplicarte el dinero que tú eches. Pues el mismo Dios que te multiplica tus finanzas es el mismo Dios que te da el arrepentimiento y el perdón a un matrimonio que haya caído si tú se lo pides de todo corazón. Si tiene poder para hacerlo, hermano. Hermano, si seguimos predicando y enseñando que Jesús aprobó el divorcio en su cuerpo, que es su iglesia, por adulterio y fornicación, con esta herejía le damos terreno al mismo diablo para que tome ventaja sobre las mentes y los corazones de nuestros hermanos que han caído en este pecado. En vez de restaurarlo, en vez de ayudarlo, en vez de aconsejarlo, en vez de orar por ellos para lo que es el arrepentimiento, el perdón, le enseñan estas cosas. Esto viene del diablo, hermano. En el mundo no cristiano se piensa 1000 veces divorciarse o no. ¿Cómo nosotros los cristianos vamos a pensar en divorciarnos? Si nosotros los cristianos pensamos, si los matrimonios cristianos pensamos, si ¿qué quedará para el impío, para el perdido? En la iglesia del Señor no puede haber ni una sola razón para que un matrimonio cristiano se divorcie. Si hay algún divorcio, uno de los dos que forman este matrimonio no es cristiano. O los dos, ninguno de los dos es cristiano entonces. Enseño esto con poder y autoridad del cielo, porque los matrimonios cristianos, cuando estamos pasando por una situación grave en nuestro matrimonio, sabemos que somos hijos de Dios y Dios tiene poder para restaurar, levantar y sanar cualquier matrimonio que se lo pida de corazón. Para eso tenemos la oración, que por medio de la fe podemos ser limpiados de toda inmundicia. Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús dijo, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Cómo no va a ser posible que restaure tu matrimonio, que te dé arrepentimiento y que le dé perdón a la otra persona, hermano? Por favor. Algunos de ustedes en estos momentos deben estar pensando que este hermano, decir yo, habla así porque yo nunca he pasado por esa fea experiencia que ocasiona un pecado de infidelidad en el matrimonio. Es verdad que yo nunca he pasado por una triste experiencia de infidelidad en mi matrimonio. Dios me ha librado de esa fea experiencia. Pero, hermano, escuchen esto, pero, hermano, aquel que nos dice nada de divorcio en mi iglesia sí ha tenido millones de infidelidad en su matrimonio. Estoy hablando de Jesús como esposo de la iglesia. Cristo es el esposo de la iglesia y en honor a la verdad, ¿cuántas veces tú y yo le hemos sido infiel? ¿Cuántas veces hemos cometido adulterio y fornicación espiritual contra nuestro esposo, contra nuestro Cristo? ¿No? ¿Tú no? En el Antiguo Testamento Dios le dio carta de divorcio al reino de Israel, es decir, al reino del norte, por adulterio y fornicación que cometieron contra él. Espiritual estoy hablando, ¿verdad? Con otros dioses. Jeremías capítulo 3, versículo 8, búsquenlo ahí para que ustedes vean. Y por medio de Cristo ahora los perdonó a todos. Y Cristo los recibe como esposa de nuevo. Por supuesto que a todos los israelitas que se arrepienten de su pecado y aceptan a Jesús como su Salvador. Les digo esto para que todos estemos conscientes de la gravedad del pecado que hemos cometido contra Cristo, de infidelidad, adulterio, fornicación
Y Él nunca nos ha dado carta de divorcio. Todo lo contrario, nos perdona cada vez que venimos a Él. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar a la otra persona en el matrimonio? Pues en gratitud a este perdón, nosotros los matrimonios hijos de Dios, siempre y cuando haya un genuino arrepentimiento del que nos fue infiel, tenemos que perdonar. ¿Cómo los hijos de Dios podemos creer y confiar en que la persona que nos fue infiel en el matrimonio nos pide perdón de corazón? Eso es fácil, hermano, eso es sencillo. Por medio del discernimiento de espíritu, que es un don de Dios que nos dio por medio de su Santo Espíritu, valga la redundancia, que mora en todos sus hijos. El discernimiento de espíritu, ¿para qué lo que es, hermano? Para cuando venga la persona que te pida, que te pida perdón, tú ves en el corazón de él de verdad que te está pidiendo perdón, que está arrepentido. También por medio de este poderoso don, el que pide perdón, es decir, el otro, que viene a pedir perdón, sabe que la persona que lo está perdonando, lo está haciendo de todo corazón, sin mentiras y sin remordimiento o rencor. Porque no es solamente pedir perdón por arrepentimiento, sino el que lo perdona o la que lo perdona tiene que perdonar de todo corazón. Imposible que el creador de la vida y creador de la primera institución terrenal, es decir, el matrimonio, que es el matrimonio, tenga en su mente y corazón de permitir que en esta institución creada por él, de donde surge la familia, exista un pecado que él no pueda perdonar, que exista un pecado que él no pueda borrar de las mentes y de los corazones de sus hermanos. Dios Padre instituyó el matrimonio desde el principio de la creación para siempre, en Adán y Eva, ¿verdad? Este mismo Dios Padre perfeccionó el matrimonio, es decir, la primera institución en Cristo. Y para que pudiera ser perfeccionado el matrimonio en Cristo, Dios Padre dio a su precioso Hijo Santo a morir en una cruz como un maldito. Miren lo que costó el perfeccionamiento del matrimonio que estamos ahora en Cristo. Hebreos capítulo 10, versículo 14. Porque con una sola ofrenda, eso es hablando de Cristo, hizo perfecto para siempre a los santificados. Aquí la palabra perfecto significa completo. El matrimonio cristiano ha sido santificado y perfeccionado por la sangre de Cristo. Es decir, está capacitado para arrepentirse y para perdonar de todo corazón. No hay pecado en la fusión matrimonial cristiana que pueda vencer ni separar por lo que Cristo murió, resucitó, santificó e hizo perfecto, ya que hizo todos los matrimonios en Él. Todos los matrimonios cristianos estamos en Cristo, en Él. ¿Cómo Cristo habla de divorcio, hermanos? Pues como antes les he dicho que esta hereje enseñanza de que Cristo permite el divorcio en su iglesia es por una pésima interpretación de pastores, predicadores y maestros. Sea quienes sean y tengan el tiempo, el evangelio que tengan, es una herejía lo que estás enseñando, mi hermano. Miren esto, abran sus Biblias y vamos por medio de la sabiduría de lo alto que nos fue dada, a interpretar con la mente de Cristo los versículos que muchos hermanos toman para justificar el pecado del divorcio entre la iglesia del Señor. Que su cuerpo, en vez de enseñarle el arrepentimiento y el perdón en estos casos, no enseñan eso. Lo que enseñan, no, puedes divorciarte. Mateo capítulo 19 del 3 al 9, miren esto. Entonces vinieron a él, ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos tentándole, es decir, haciendo caer a Cristo y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier cosa? ¿Es legal votar a mi mujer por cualquier cosa de mi casa, divorciarme, soltarla? Eso es lo que le están preguntando los fariseos a Jesús. Estos fariseos estaban bajo la ley de Moisés. Y bajo esta ley se les permitía a ellos, no a la iglesia del Señor, repudiar o votar, rechazar a su mujer de su casa por cualquier cosa. Esto estaba permitido bajo la ley. Deuteronomio 24. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare, por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. ¿Ve? El divorcio en el pueblo de Israel estaba permitido y no era pecado. ¿Ok? Aquí estamos hablando bajo la ley, no bajo la gracia. Y no era pecado para los israelitas, según la ley, podían divorciarse de su esposa por cualquier causa, dándole una carta de divorcio a su esposa.
Esto lo podía hacer cualquier hombre sin tener que contar con Dios ni con nadie. Fíjense bien que esta carta está, la ley está para el hombre nada más, en beneficio del hombre. El hombre era el único que podía repudiar a la mujer no podía hacerlo. Miren esto. Versículo 4, él, quieren decir Jesús, respondió y les dijo, ¿a quién le respondió? ¿A la iglesia o a los fariseos que vivían bajo la ley? A los fariseos, hermano. ¿No habéis leído que el que hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Cristo le da una respuesta grande, fuerte a esta gente. Aún ellos viviendo bajo la ley y la ley permitiendo que se le divorcie, miren lo que le dice. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¡Wow! Pero los fariseos no se quedaron contentos con eso porque ellos eran adultos, ellos eran fornicarios también. Y había divorcio entre ellos. Entonces le dijeron, ¿quiénes? Los fariseos, ¿no? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? ¿Quién dio la carta de divorcio? Moisés. ¿A quién? Al pueblo de Israel, a los que estaban bajo la ley. Cristo no le mandó a nadie a darle carta de divorcio en la gracia, en su reino, en su iglesia. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él le dijo, Jesús le dijo, ¿a quién? Los fariseos que estaban bajo la ley, hermano. No sé por qué la gente distorsionan esto y malinterpretan esto. Dice Cristo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres. Mas al principio no fue así. Estos fariseos le preguntan por el divorcio a Jesús y Jesús le responde por el matrimonio. No va al divorcio directamente. No, porque en el corazón de él no está el divorcio, hermano, nunca. Mas al principio no fue así. Versículo 9. Y yo os digo, ¿quién dice? Cristo. ¿A quiénes? A los que están bajo la ley. A lo que Dios, mediante la ley de Moisés, les permitía divorciarse por cualquier cosa. Pues yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera, y la que se casa con la repudiada, adultera. Cristo aquí regula la ley esta de Moisés, que Dios le dio a Moisés de votar o de repudiar a la mujer por cualquier causa, y dejó una sola. Pero ¿a quién se la dejó? ¿Con quién está hablando, hermano? Por favor, con el pueblo de Israel, no con la iglesia, no con su cuerpo. Por la dureza de su corazón, hermano. Tú y yo tenemos el corazón duro. Tú y yo no hemos cambiado, no hemos nacido de nuevo. Dios no nos quitó el corazón de piedra y nos puso uno de carne, uno de amor, sensible a su voz. Eso es con ellos, hermano, no con nosotros. No, de ninguna manera. Pregunto a mis amados hermanos, ¿a quién el Señor de la gloria le está hablando? A los que estaban bajo la ley. Bajo la ley por obra, nosotros estamos bajo la ley del amor. ¿Ok? Entonces, hermanos míos, pastores, predicadores, maestros, enseñar otra cosa que Cristo no dijo a la iglesia del Señor es una herejía y tendrán que pagar por eso. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos problemas en nuestro matrimonio, pero los resolvemos. Perder un matrimonio es una derrota para nosotros, los hijos de Dios. Una vergüenza ante Cristo. Perder un matrimonio en Cristo significa de que no soy cristiano. Nosotros los cristianos luchamos, oramos, nos fajamos por nuestro matrimonio. No nos dejamos vencer, no, de ninguna manera. Oremos por nuestros matrimonios y oremos por estas personas que enseñan esta herejía. No se dejen engañar, hermano. Si cayeron en esto, hay perdón, hay arrepentimiento. Cristo está en medio de nosotros. No le hagan caso a estos herejes. No le hagan caso. Luchen. Aleluya, hermanos míos. Gloria a Dios.